Ceipa, más para ti. En este primer objeto de nuestro núcleo de análisis de entorno, vamos a hacer una reflexión bastante amplia. Vamos a tratar de mirar el mundo y la sociedad como un todo. Entonces aquí se ha hecho un planteamiento muy desde la perspectiva del desarrollo socioeconómico global y por eso hablamos de los objetivos del milenio. Este tema inicialmente ha sido sesgado a los intereses básicamente de sociólogos, de economistas desde la perspectiva macroeconómica o del desarrollo económico, pero los empresarios no podemos sustraernos a este tipo de análisis. Los objetivos del milenio son una respuesta de los gobernantes del mundo, una respuesta donde participan en las conversaciones grandes empresarios y organismos multilaterales que rigen las reglas del juego de temas como lo monetario, lo comercial, el tema agrícola y alimentario, etc. Y es cuáles son los retos de la sociedad del mundo para lograr el desarrollo. Entonces nosotros como estudiantes de gerencia, como personas preocupados por temas estratégicos de las organizaciones, tenemos que reconocer que aquí se están planteando problemas de los cuales nosotros no nos podemos sustraer. Lo que quiero decir es que los temas que afectan la dinámica de las empresas no solamente están asociados a elementos específicos de mercado. Pongamos un ejemplo de carácter global. La existencia de pandemias, la aparición de enfermedades de carácter global o la preocupación por la aparición de algún virus que pueda llegar a transportarse a nivel mundial y que pueda afectar a las poblaciones del mundo. Aquí el problema no solamente es el riesgo efectivo de que algunas personas enfermen o de que algunas especies animales o especies vegetales enfermen, sino los controles que implican cuando los países hacen conciencia de una situación de estas y comienzan a establecer barreras al desplazamiento de personas, barreras al desplazamiento de mercancías, controles técnicos que en últimas están afectando la eficiencia de los negocios. O sea, nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. Incluso cuando hay un conocimiento concreto de problemas específicos, digamos la preocupación por el deterioro del medio ambiente, entonces nosotros tenemos que entender que es muy probable que comiencen a surgir, y ya surgen, y ya existen, y comiencen a desarrollarse y a expandirse normas ambientales que afectan el comportamiento de comerciantes, de productores y de consumidores. Entonces, la existencia ya no solamente de la norma ISO 14000 sobre el tema ambiental, sino la aprobación de leyes, de reglas que prohíben, que exigen, que establecen restricciones que las empresas deben obligatoriamente cumplir para asegurarse que sus productos van a poderse comercializar en los mercados sin que hayan restricciones de carácter legal. Entonces, cuando se decidió que había que hacer un abordaje sobre el tema de los objetivos del milenio, partimos de la idea de que el empresario tiene que entender que la lectura de la dinámica global le da elementos de juicio para entender hacia dónde van los cambios en el comportamiento de los consumidores, hacia dónde van las normas de calidad y por último hacia dónde van las legislaciones de los países que van a permitir o restringir la producción, el intercambio y el consumo de bienes y de servicios. En ese contexto hay, digamos, todo un sinnúmero de elementos que tienen gran peso y por eso me llama mucho la atención cuando recuerdo que nos proponemos trabajar con el libro El siglo de los mercados emergentes, que proponemos como texto guía, porque aquí hay un planteamiento muy interesante que ya se sale de este trasfondo del desarrollo socioeconómico, pero que se centra en la dinámica del desarrollo económico global, y es dónde están las empresas que están tomando la iniciativa del comercio global y cuáles son sus factores de éxito. El señor Van Agmael se centra en el análisis especialmente de empresas del sureste asiático, aunque también toma casos latinoamericanos de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, que son bastante llamativos. Y es, ¿por qué esas empresas son tan exitosas en el contexto global moderno? Yo pienso que para cualquier empresario colombiano esto es significativo, porque si nosotros omitimos las particularidades de algunas grandes empresas del país, especialmente el sector de telecomunicaciones, del sector financiero, nos vamos a dar cuenta que aquí pocas empresas tienen un verdadero desarrollo transnacional.
especialmente cuando hablamos de empresas dedicadas a la producción de bienes. Colombia no es un país de grandes empresas transnacionales, no solo por un problema de tamaño financiero, de tamaño patrimonial, sino porque es que no estamos en condiciones de competir y de movernos en las reglas de juego del contexto global. En cambio, Embraer de Brasil sí lo logra, Concha y Toro de Chile sí lo logran. El caso del cine de la India, Bollywood, que produce más películas que el mismo Hollywood, dice, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que está permitiendo que estas empresas realmente tengan el éxito que nosotros no logramos? Por eso para nosotros es importante hacer esta lectura global. En esa lectura global yo no quiero que nos quedemos solo en el presente, cuando uno empieza a mirar que el Oriente Sur y el Oriente Lejano son, digamos, los grandes dinamizadores de la economía mundial, sino que ya hay un naciente interés por países africanos. Nosotros poco hablábamos de África, pero ahora comenzamos a ver países africanos con tasas de crecimiento de varios años, tasas sostenidas, lo que da un indicio de que las inversiones se están moviendo en esa dirección. ¿Qué es lo interesante? No saber el dato, sino mirar cuáles son los factores que están explicando por qué estas empresas están teniendo comportamientos exitosos. Igualmente creo que así como reflexionamos ese entorno global, no podemos descartar las particularidades del entorno colombiano. Hoy, en el año 2013, el país está viviendo un proceso de negociaciones de paz con las guerrillas. Eso genera una situación de incertidumbre, genera preguntas que a los empresarios les deben ser muy importantes. Primero, saberse o pronosticar si este proceso de paz puede llegar a terminar. Pero si se llegase a tener un pronóstico positivo de que se va a llegar a un acuerdo de paz con los movimientos guerrilleros, entonces la otra pregunta es, bueno, ¿y eso en qué va a incidir? ¿En qué va a cambiar el contexto colombiano? Esto va a tener que ver con cambios en el contexto de la producción. Por ejemplo, la producción agropecuaria colombiana podría transformarse debido a esto. El costo de la tierra podría sufrir transformaciones. Las posibilidades de comercio urbanas y rurales podrían cambiar. El ambiente de los negocios en las ciudades podría mejorar, o realmente esto tiene una menor incidencia. Ese es el tipo de preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando revisamos procesos como estos, de tal manera que nos dé, repito, elementos de juicio para la toma de decisiones organizacionales. Entonces vamos a reflexionar este primer objeto alrededor de los llamados objetivos del milenio, vamos a trabajar un poco el libro del siglo de mercados emergentes y vamos a tratar de que estas reflexiones de carácter global y algunas de carácter socioeconómico general nos puedan llevar a nosotros a conclusiones específicas de interés para las empresas. Ceipa, más para ti.